¿Te acuerdas de cuando pensábamos que bajar de las 2 horas era un sueño imposible? Pues ese sueño ya es historia. Lo que ocurrió en el Maratón de Londres de 2026 no fue solo una carrera, fue un terremoto que ha destruido por completo el ranking de los más rápidos de siempre. Leyendas como Kipchoge o Bekele han sido desplazadas por una nueva generación de superhumanos que están corriendo a ritmos que desafían la lógica. Hoy vamos a repasar el nuevo top 10 de los hombres más rápidos de la historia. Abróchate las zapatillas, porque hoy el ritmo va a ser de récord. Empezamos nuestro viaje al límite del esfuerzo humano. Lo que antes eran tiempos de leyenda, hoy apenas sirven para entrar en el club de los 10 mejores. Abrimos la lista con Benson Kipruto, un corredor de una consistencia asombrosa. Su victoria en Tokio en 2024 no solo le dio el récord del circuito en su momento, sino que demostró que el nivel medio del maratón mundial había subido un escalón definitivo. Benson no es solo un corredor de tiempos, es un coleccionista de victorias. Es el único hombre en la historia que ha ganado las 3 grandes de Estados Unidos, Boston, Chicago y Nueva York, donde en 2025 protagonizó el final más ajustado de la historia ganando por apenas 3 centésimas. Además, es el actual bronce olímpico y el hombre que destronó a Kipchoge en Tokio 2024. Su consistencia es aterradora, hace solo unas semanas volvió al podio en Boston volando por debajo del antiguo récord del circuito. En el puesto 9 aparece la gran sorpresa de este año. Ion Korir voló en las cuestas de Boston hace apenas unas semanas. No solo es el primer hermano de un campeón en ganar allí, sino que en Boston 2026 hizo lo que parecía imposible. Además de ganar por segundo año consecutivo esta maratón, destrozó el récord del circuito por más de un minuto, parando el crono en un estratosférico 2 horas 1 minuto y 52 segundos. Es, sin duda, el corredor más en forma del último año junto a los 3 de arriba. El etíope Sisai Lema ocupa el 8º lugar. Su exhibición en las calles de Valencia en 2023 nos avisó de lo que estaba por venir. La ciudad del Turia se confirmaba como el circuito más rápido del mundo junto a Berlín y Londres. Pero lo más increíble es su historia. Un atleta que empezó corriendo descalzo por falta de recursos y que en 2024 logró su redención ganando el durísimo maratón de Boston con una exhibición en solitario desde el primer kilómetro. Es, sin duda, uno de los corredores más valientes del circuito. En el puesto 7 encontramos a una de las mayores leyendas del atletismo, el eterno Kenenisa Bekele. El hombre que lo ha ganado todo en la pista y el cross, estuvo a punto de culminar su carrera perfecta en Berlín 2019, quedándose a solo 2 segundos del récord mundial. A pesar de los años, su marca de 2 horas 1 minuto y 41 segundos sigue siendo una de las más difíciles de batir y él sigue ahí, compitiendo contra atletas que tienen la mitad de su edad. Y justo a las puertas del top 5, Amos Kipruto. En cualquier otro año, su tiempo en Londres habría sido noticia mundial, pero en la carrera donde se rompió la historia, Amos solo pudo ser cuarto, demostrando que hoy en día, correr en 2:1 ya no te asegura ni el podio. Amos Kipruto es el gran olvidado de las crónicas, pero los datos no mienten, en abril de 2026 corrió el maratón de su vida. Con un tiempo de 2 horas 1 minuto y 39 segundos, Amos habría sido plusmarquista mundial hace solo un par de años. Sin embargo, en el increíble Londres de este año, esa marca solo le valió el 4º puesto. Tras superar una lesión que casi lo retira el año pasado, este discípulo de Kipchoge ha demostrado que, aunque no haga tanto ruido como otros, su motor está listo para asaltar el podio en cualquier momento. Ya lo demostró en Chicago en 2025 donde quedó segundo por detrás de Jacob Kiplimo. En el puesto número 5, el hombre que lo cambió todo, Eliud Kipchoge. Con su marca de 2 horas 1 minuto y 9 segundos lograda en Berlín 2022, Eliud demostró que se podía correr a ritmos inhumanos de forma constante. Aunque hoy lo veamos en 5ª posición, no nos engañemos, sin su mentalidad y su famoso lema ningún humano tiene límites, el maratón no estaría donde está hoy. Con 2 oros olímpicos y 11 victorias en los Major Marathons, Kipchoge no es solo un corredor, es el arquitecto del maratón moderno. Llegamos al puesto número 4 y aquí nos detenemos para recordar a un meteorito que cambió la historia, Kelvin Kiptum. Con solo 23 años, en el Maratón de Chicago 2023, Kiptum paró el crono en 2 horas y 35 segundos, destrozando el récord de Kipchoge y dejando al mundo en shock. Su estilo era único, no esperaba a nadie, simplemente aceleraba a mitad de carrera y se volvía inalcanzable. Kiptum no solo corría contra el reloj, corría contra lo establecido. Aunque nos dejó demasiado pronto, su récord en Chicago fue la mecha que encendió la revolución que estamos viviendo hoy. Sin Kelvin, el muro de las 2 horas seguiría en pie. Entramos en el podio con el hombre que ha roto el duopolio entre Kenia y Etiopía, el ugandés Jacob Kiplimo.
En el histórico Maratón de Londres de 2026, Kiplimo demostró por qué es el dueño del récord mundial de media maratón con 57 minutos y 30 segundos. Con un tiempo de 2 horas y 28 segundos, pulverizó cualquier marca previa en maratón y se convirtió en el tercer hombre más rápido de la historia. Fue el valiente que lanzó el ataque definitivo en el kilómetro 30, obligando a sus rivales a entrar en un territorio desconocido. Kiplimo ya no es el futuro del maratón, es el presente más brillante de Uganda. Llegamos a la plata de este ranking con una historia que parece de ciencia ficción, Yomiff Kejelcha. El etíope eligió el escenario más grande, el Maratón de Londres 2026, para hacer su debut oficial en la distancia. ¿El resultado? Un tiempo de 1 hora 59 minutos y 41 segundos. Kejelcha no solo se convirtió en el segundo hombre en la historia en bajar de las 2 horas, sino que firmó el debut más rápido que jamás se ha visto. Fue el único capaz de aguantar el ritmo infernal del ganador hasta el último kilómetro. Para Yomiff, el límite de las 2 horas no fue un muro, fue simplemente la puerta de entrada a su nueva vida como maratonista. Y finalmente, el trono. El hombre que detuvo el tiempo, Sebastian Sabe. El 26 de abril de 2026, el mundo del deporte se detuvo cuando este keniata de 31 años cruzó la meta en Londres marcando 1 hora 59 minutos y 30 segundos. No fue una exhibición controlada en un laboratorio, fue una carrera oficial, bajo presión y contra los mejores del mundo. Con una segunda mitad de carrera más rápida que la primera, Sabe no solo rompió un récord, borró una frontera mental para toda la humanidad. Hoy, Sebastian Sabe es, oficialmente, el ser humano más rápido que jamás ha recorrido los 42 kilómetros y 195 metros. Pero lo más aterrador de Sebastian Sabe no es solo su tiempo, es su mentalidad. Desde que debutó en los 42 kilómetros, Sabe no sabe lo que es perder. Ha corrido 4 maratones y ha ganado los 4, Valencia, Berlín y 2 veces Londres. Entró en la distancia reina como un experto y en apenas 2 años ha pasado de ser un debutante prometedor a ser el hombre invicto que pulverizó el récord mundial. 4 carreras, 4 victorias y un lugar eterno en la historia como el primer humano sub 2 horas oficial. La historia del maratón se ha reescrito ante nuestros ojos. Lo que antes era ciencia ficción, hoy es el nuevo estándar de la élite mundial. Ya no buscamos quién bajará de las 2 horas, sino quién será capaz de batir a Sebastian Sabe. Lo que nos depara los próximos años todavía no está escrito y puede haber muchas sorpresas. Pero ahora me interesa tu opinión. Con la nueva tecnología que utilizamos, con las zapatillas que están por venir, con estos ritmos inhumanos. ¿Crees que el récord de 1 hora 59 minutos y 30 segundos durará mucho tiempo o estamos a punto de ver marcas aún más bajas? ¿Es Sabe el mejor de la historia por encima de Kipchoge? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este repaso al nuevo Top 10, no olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte ningún análisis de atletismo. Nos vemos en el próximo video. Te estaré esperando.